Tenemos al diputado por el Partido de Acción Ciudadana, don Víctor Morales Zapata. Buen día. A don Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, jefe de fracción de la misma. Don Gerardo Vargas, diputado de la Unidad Social Cristiana. Bueno, ya se integra don Ronnie Monge también, invitado a esta mesa del Partido de Liberación Nacional. Quería empezar con usted, don Gerardo. ¿Se resquebraja, no se resquebraja? ¿Están en bloque? ¿Cuál es la situación del bloque opositor en este momento? No, yo pienso que… Ha habido muchas afirmaciones sobre esto. Sí, pero me parece que mi tocayo, el diputado Gerardo Vargas Varela y el diputado Marco Redondo están confundidos. Hay que aclarar algo. Con todo ese tema de fraude, ha habido dos fracciones que han tenido dudas. Una era el Movimiento Libertario y otra era el Partido de Unidad Social Cristiana. Al principio todas teníamos dudas. Se ha venido construyendo acuerdos. Liberación Nacional hace unos meses logró un acuerdo con el gobierno, con Frente Amplio. La Unidad Social Cristiana mantenía dudas en cuanto a la seguridad de la información del registro de accionistas, que no fuera a ser utilizada para los fines que no se persigue. En este caso era una preocupación no a favor de los evasores, sino a favor de los que no evaden. Es decir, queríamos darle las herramientas al Estado para que persiga la evasión, para que persiga el lavado de dinero, pero con seguridad para los ciudadanos. Es decir, no quisiéramos que ese registro de accionistas se utilice para otros fines. Así como Liberación Nacional llegó a un acuerdo hace unos meses y el Frente Amplio pues, ha venido igualmente apoyando este proyecto, la Unidad Social Cristiana realizó un proceso de negociación que concluyó casualmente esta semana y que logró un acuerdo satisfactorio para ambas partes, tanto para el gobierno como para la Unidad Social Cristiana, en donde se le da herramientas al gobierno para que combata la evasión fiscal y el fraude, y por otro lado no se desprotege a los ciudadanos. Claramente el acuerdo del 1 de mayo establece eso, establece que la Unidad Social Cristiana va a negociar y que incluso se habla de un 208 bis. Esto lo firmó hasta el mismo Otto Guevara en el acuerdo del 1 de mayo. Si usted revisa el documento firmado, dice siempre y cuando se establezcan las garantías suficientes y se dé seguridad a los ciudadanos mediante la figura del juez de garantías, estamos de acuerdo en fraude. Don Edgardo Araya, tomo de una vez la palabra, don Gerardo, juez de garantía. ¿Se cambió la propuesta, digamos, sobre el juez de garantía de ser un actor previo a que se haga la entrada hacia el tema de la revisión de los accionistas, más bien a un juez que puede actuar a posteriori de lo mismo? Bueno, buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando, los compañeros que están acá en la mesa. Lo primero que hay que decir es que nosotros desde el jueves pasado, allá hace 8 días, hicimos una propuesta, el bloque progresista, un grupo importante de diputados, en donde hicimos una hoja de ruta, ¿verdad? Propusimos un camino por dónde empezar con esto, y hablamos de empezar por temas de gasto referidos a pensiones de lujo, ¿verdad? Pensiones, ese tipo de pensiones que con cargo al presupuesto que inflan y que son de alguna manera un privilegio. Eso lo estábamos planteando y en la vía del ingreso, o lo que tiene que ver con los ingresos, habíamos planteado que mantener la discusión sobre el tema de fraude fiscal, o sea, no dejar de hablar de ese tema, y que nuestra única disposición era que fuera efectivo el registro de accionistas. O sea, ¿qué significa eso? Que al final no se hiciera tan enredado que al final los órganos o las instituciones encargadas no pudieran obtener la información. ¿Qué es esto del registro de accionistas? O sea, en realidad es una base de datos del beneficiario final de quienes son propietarios o van a recibir beneficios de sociedades anónimas, sociedades en general. Entonces, la idea es que tanto la Administración Tributaria como el Instituto contra Drogas pueda acceder en el momento que consideren que sea necesario para tener alguna investigación, pueda ir a ver quién es el beneficiario final de la sociedad Los Patitos S.A., por ejemplo. Lo que nosotros siempre hemos sostenido y seguimos sosteniendo es que eso no se puede desvirtuar, o sea, que no se puede establecer tantas trabas que al final la Administración Tributaria no pueda obtener esa información. Entendiendo, y en eso reconocemos esa preocupación del Partido Unidad, y nosotros también la compartimos, entendiendo de que también la información
debe estar debidamente resguardada, ¿verdad? Porque es información está sensible que, digamos, de buena fe, y yo en eso doy la razón, pues la gente que va a estar ahí con esa información, Claro. pues tiene derecho a que se le proteja. Y esta esa última información. negociación que ha salido a la luz pública, ¿sienten ustedes que protege, que es lo suficientemente sostenible? Bueno, lo que hay que decir es que eso puedo referirme únicamente a lo que ha dicho en público. Digamos, el Frente Amplio no ha recibido una propuesta oficial o un documento oficial que diga esta es la propuesta final con el gobierno. Pues aquí yo creo que ahora que están acá, bueno, Gerardo y don Ronnie y el compañero Morales Zapata, el problema es que cuando somos tantas fuerzas en la Asamblea Legislativa y empezamos a negociar, el gobierno intenta negociar por cada una, cuando llega a la octava ya de lo que pactó con la primera no queda nada. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para sentarnos en la mesa y poder hablar en bloques, ¿verdad? Porque, con esto termino, evitamos que sucedan este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pactó con la unidad? ¿Verdad? Lo que no conoce dice, bueno, ¿qué pactó el gobierno con la unidad? Sería desvirtuará lo que nosotros estamos planteando, no. Sí. De lo que se ha dicho, con esto termino, es que efectivamente se ha puesto el juez después, no antes, que era nuestra preocupación, ¿verdad? Okay. Don Víctor Morales Zapata, gracias por asistir. Hablemos un poco de eso que decía don Edgardo, de la estrategia del gobierno. Es una estrategia uno por uno de negociación. Hay una línea ya trazada de política, de cómo realizar esta estrategia. El voto de la fracción del Partido de Acción Ciudadana en la Comisión de Hacendarios por doña Rosibel, para que presida doña Rosibel, ¿es parte de esa estrategia, voto donde usted estuvo presente? Bueno, en primer lugar, buenos días, agradecer a todos y la audiencia, saludarlos. Creo que aquí hay varios detalles importantes. Primero, el gobierno de don Luis Guillermo Solís Rivera se ha comprometido con un cambio, ¿verdad? Y efectivamente, yo debo decir que el cambio fundamental y que tendrá que ser seguido por otras fuerzas políticas a futuro, no me cabe la menor duda, porque el cambio no se logra en 4 años, es que Costa Rica tiene que hacer un giro. Los grados de desigualdad, para hablar, digamos, es una Costa Rica no deseable, en donde yo estoy seguro que los compañeros que aquí me acompañan y muchos de sus colegas en las fracciones lo comparten. Costa Rica no puede seguir en la senda de la desigualdad y hay que cambiar. No puede seguir expresando niveles de pobreza como los que nos avergüenzan y menos los niveles de pobreza extrema. Costa Rica tiene que crear unas condiciones de oportunidad para todas y todos. Y en ese sentido hay ciertas condiciones en la sociedad global actual. Una de esas condiciones es andar en la transparencia. Y entonces, bueno, pues vamos en un rumbo, no hay transparencia, se expresan cifras en un 8% de defraudación fiscal del PIB y por lo tanto hay una decisión política gubernamental de ir a un cambio. Ese cambio no lo puede hacer el gobierno solo, ni la fracción del Partido de Acción Ciudadana sola, y menos con incluso la diversidad que tiene de por sí y que se expresa. Entonces, eso solo es posible hacerlo con el concurso de las posiciones responsables de las demás fracciones. Y eso implica un proceso de construcción colectiva. O sea, no hay otra forma, se tiene que construir colectivamente. Entonces, ¿dónde está el mérito en este caso en la búsqueda de la transparencia? En haber planteado que este país requiere un registro de accionistas que permita saber cuáles son los beneficiarios finales o quienes se benefician de las acciones comerciales, punto. A partir de allí es cómo se construye, bueno, y aquí se ha dicho verdad, en el sentido de que es un proceso de construcción que inicia primero con una puesta en la mesa de una propuesta concreta. A esa propuesta concreta, el Frente Amplio y Liberación Nacional son las dos fracciones que de inmediato dicen vamos con la transparencia. La fracción de Renovación Costarricense en Hacienda dice lo mismo y una participación parcial del PUSH dice lo mismo. No obstante, hay dos posiciones, digamos, importantes que se manifiestan. Una es la del Partido Nacional Cristiana que dice tenemos reservas al respecto, aquí lo ha dicho bien Gerardo, y esas reservas vamos a observar más, no vamos a dar un ok de entrada.
y vamos a observar más a ver cómo evoluciona. Y otra que sigue siendo coherente hoy y que sigue apostando a la opacidad, sigue apostando a la no transparencia, considera que Costa Rica debe ser más atractiva para las inversiones directas, lo ha dicho, que es la fracción del Partido Movimiento Libertario en la persona de Otto Guevara, al cual se le respeta. Creo que todos conocemos el pensamiento y la forma de plantear la política del compañero Otto Guevara, pero esa posición sí dijo un no rotundo que hasta hoy día lo mantiene. En ese sentido, lo que hemos logrado a través de un proceso de negociación es llegar a un texto que, como lo decía Edgardo, se enfrenta a uno de los principales problemas que enfrenta la Asamblea Legislativa y la sociedad en su conjunto, además de la transparencia, es el tema de la confianza. O sea, no se tiene la confianza necesaria, entonces hay que dar tiempo a que se vayan construyendo las confianzas, aquí Edgardo lo dijo, para saber que lo que se negocia con 9, al final tendrá que venir a una mesa en donde todos nos enteremos qué fue lo que se negoció, y para eso se requiere confianza. Yo creo, y con eso termino, que ha habido un proceso de construcción colectiva en donde al día de hoy tienen un enorme mérito las demás fracciones de haberse sumado efectivamente a constituir un registro de accionistas que responda a la transparencia, y el aporte de la Unidad Social Cristiana al final es una tutela de los derechos de los ciudadanos y de los beneficiarios finales. Está ya con nosotros don Ronnie Monge, como siempre un gusto tenerlo acá. Don Ronnie, yo sé que usted tiene que reaccionar a lo que se ha dicho acá, pero quiero que me atienda a una pregunta que me parece es muy interesante. El Partido Liberación Nacional ha insistido durante estos 2 años de la necesidad de la presencia del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. En los últimos días hemos visto más la presencia de don Sergio Alfaro, por lo menos en los medios de comunicación ha salido un poco más en reuniones con líderes y lideresas de los diferentes partidos. ¿Usted cree que esta negociación de temas fiscales ha obligado al Ejecutivo a tener una mayor presencia? ¿Lo han logrado? ¿Lo sienten así o todavía no es lo suficiente como las necesidades de las diferentes fracciones lo llaman? Bueno, muy buenos días a todos los costarricenses que nos escuchan y nos ven a través del CINAR, ustedes que nos acompañan el día de hoy. Para que la Asamblea Legislativa llegue a acuerdos de acuerdo a lo que va construyendo el gobierno, tiene que tener una presidencia del Ejecutivo. Y la figura por excelencia tiene que ser el ministro de la Presidencia. Un ministro que es el que tiene que, en principio, coordinar las acciones con los demás ministerios, pero también velar por las relaciones con la Asamblea Legislativa. Si esto no se había dado, nosotros desde Liberación Nacional aplaudimos este esfuerzo que se está haciendo a través de esta legislatura para empezar a lograr esos acuerdos que son muy necesarios para que temas como estos logren avanzar. Efectivamente, concuerdo con la mayoría de los compañeros de que a veces no hay esa tranquilidad de qué es lo que se está logrando porque no estamos teniendo los canales de comunicación necesarios. Y no hay canales de comunicación necesarios porque ha habido una ausencia casi que por 2 años de quienes han ejercido el Ministerio de la Presidencia. En este momento sentimos a don Sergio mucho más activo, lo hemos visto en reuniones con las jefaturas de fracción, lo hemos visto ya más inmerso dentro de la labor legislativa. Y bueno, yo creo que después de 1 año ya don Sergio se acomodó y tiene claro las exigencias que también tienen los partidos políticos. Y ya entrándole al tema, ¿verdad? Sí, porque por supuesto que uno tiene que meterse en esto. Yo creo que hay cosas que hay que analizar en este proceso. 1, había un acuerdo preliminar hace 5 o 6 meses donde no se hablaba del registro de accionistas, estábamos dispuestos a votar y el gobierno introduce el tema del registro de accionistas, lo que crea un ambiente de desconfianza por la manera en que se introduce en algunas fracciones. Liberación Nacional analiza el tema del registro de accionistas y tomamos la decisión de, aún con registro de accionistas, entrar. Pero yo sí creo que, en honor a la transparencia, hay que decir de que el tema se introdujo de una manera que creó susceptibilidades dentro de la negociación. Iniciamos el proceso de registro de accionistas donde han habido ciertos, como llamamos en el argot popular, estira y encoge para ver cómo llegamos, porque creo que si hay algo que tenemos claridad es que en el 90% de esta Asamblea Legislativa tiene claro que aquí hay un problema de evasión y de elusión y que este proyecto de ley va a ayudar a que los costarricenses tengan tranquilidad de que quienes están recibiendo dinero producto de sus actividades comerciales van a tributar de manera solidaria para que este país pueda avanzar. Después de que empezamos con registro de accionistas, la Unidad Social Cristiana entra mucho con el tema de darle seguridad
al contribuyente. Nosotros, sin obstaculizar el proyecto, creemos que hay que darle seguridad al contribuyente. Inclusive la compañera Paulina Ramírez ha hablado de que debe certificarse vía ISO 27001 el registro de accionistas dentro del Banco Central para dar certeza, e inclusive que debería certificarse de manera internacional esa seguridad que tiene el sistema de informática del Banco Central. Claro, y yo quiero que en esto seamos transparentes, no hay ningún sistema informático 100% seguro, han vulnerado el de la CIA, pero yo creo que sí, en aras de la transparencia hay que decirle, y de seguridad jurídica a quienes ejercen negocios, de que aquí no van a sufrir de phishing, de que no van a sufrir de acoso tributario, sí creo que se le van a dar los instrumentos y las certezas necesarias para que se pueda trabajar de una manera adecuada. Perfecto, don Gerardo. Creo que ya ha quedado claro el asunto del tema del fraude fiscal, del registro de accionistas. Estamos a las puertas ya de que eso se transforme en votación, ¿verdad? Pero hay muchos más temas, y uno de los más importantes, lo tuvimos ahora hace un rato acá en la revista, es las diferentes propuestas de proyectos de ley que tienen que ver con empleo público, que creo es lo que puede generar mayor fricción, mayor debate en este momento en la realidad legislativa. Bueno, yo estoy muy contento de que se genere debate en la Asamblea Legislativa. Entre más debate generemos, debate de altura, debate de ideas, va a ser importante para este país. De hecho, la prueba es el propio proyecto sobre fraude fiscal. Cuando llegó, es decir, no era el texto que es hoy. Definitivamente el trabajo de la Comisión de Hacendarios, de la compañera Rocío Ramos y demás compañeros ha sido muy valioso y se ha enriquecido el texto. Yo quisiera nada más apuntar algo, que es lo del juez de garantías. Por definición, un juez de garantías es a posteriori. En algún momento debo confesar que nosotros planteamos la posibilidad de un juez previo, pero bueno, nos sentamos con Hacienda, nos explicaron algunas cuestiones técnicas, nos sentamos con ICD y nos dimos cuenta que la figura que convenía era el juez de garantías. Y nada más pero no se limita solo al juez de garantías, es que para que se tenga claridad y la audiencia tenga claridad de los aportes que se le están haciendo a este proyecto de ley, los últimos aportes, porque ya el Frente Amplio le ha hecho aportes, Liberación Nacional le ha hecho aportes, los aportes que le está haciendo la Unidad Social Cristiana no se limita solo al juez de garantías, es que se limita a darle garantías a los ciudadanos, más allá de, porque el costarricense que no tiene acciones podría estar pensando, bueno, a mí eso, ¿en qué me favorece? Pero sí le favorece. Fíjese que como estaba el proyecto redactado, a cualquier costarricense lo podían reportar como accionista de los patitos S.A., como decía el compañero Edgardo, y ese costarricense ni siquiera sabía. Entonces se está introduciendo el derecho, la garantía del costarricense de consultar si él está incluido en ese registro, porque si esa sociedad se mete en un problema y a él lo incluyeron para hacer una cortina de humo y mezclarlo ahí con algo irregular, pues a mí me parece que solo ese derecho, se establecen garantías para los ciudadanos, se establece el juez de garantías, se establece seguridad jurídica por medio de los requisitos que se van a solicitar a la hora de los requerimientos de información, se establecen sanciones a los funcionarios que violen esas garantías, ¿verdad? Entonces hay una serie de figuras que se introducen, de reformas que se introducen que le dan seguridad a los ciudadanos en general. Y estamos contentos porque eso no, digamos, se le da seguridad por un lado, pero por otro lado no inutiliza la acción del Estado. Yendo a lo que usted consulta, fíjese que empleo público. Yo siento que el país atraviesa una situación fiscal difícil, eso todos lo hemos repetido, todos lo hemos dicho, todos coincidimos en eso, y tenemos que ser muy responsables y muy serios para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Algunas probablemente no son muy populares, pero miren, no es posible que en este país haya funcionarios públicos que ganen más de lo que gana Carlos Slim, por ejemplo, o que ganan más de lo que gana Barack Obama. Es decir, es que debe haber una proporcionalidad, y bueno, si fuera que todos los funcionarios públicos y los privados ganan lo que gana Carlos Slim, yo estaría feliz, pero es que hay gente que gana 30 veces menos lo que gana ese funcionario público, gana 25,000 y 30,000 dólares.
Lo que queremos es combatir los excesos y dar el ejemplo, y que el mismo Estado dé el ejemplo. No es posible que haya pensiones eternas de 9 millones de colones, ¿verdad? Mientras la pensión promedio, la máxima de la caja anda en 1,5 millones de colones. Lo que no es posible que haya personas que ganen un 8% de anualidades, donde un educador gana un 2,5%, si no me equivoco, en anualidades. Ese tipo de excesos son los que queremos ver. Hay que combatir el fraude fiscal, hay que controlar el gasto público, hay que reactivar la economía y, ¿por qué no?, hay que valorar la posibilidad de más ingresos, pero algo hay que hacer. Sí, don Edgardo, y esto relacionado con el 19.923, que tanto han criticado ustedes. Está muerto y enterrado. Ese proyecto está muerto y enterrado, que quede absolutamente claro. Ese 19.923 está muerto y enterrado. Lo que quería plantear era, básicamente, que nosotros también desde el Frente Amplio y desde el bloque progresista, insisto, hicimos una propuesta el jueves, aquí estamos esperando, nadie nos ha dicho nada, nadie nos ha dicho, y en lo que les he oído, a lo que lo acabo de oír a don Gerardo, estamos más o menos hablando el mismo idioma. Entonces yo no entiendo por qué nos ha costado tanto sentarnos todos y decir, bueno, vámonos por aquí, ¿qué les parece nuestra hoja de ruta? No nos parece esto, no nos parece lo otro, cámbiale esto, cámbiale lo otro, pero no hemos logrado llegar a eso. En el tema de registro de accionistas, me parece que, bueno, el Frente Amplio estaba listo para votar esto hacía tiempo, estamos apostando por un tema de transparencia, y creo que la trampa en la que hemos caído es que condicionar el tema de gasto público como si fuera, yo tengo claro, y el Frente Amplio tiene claro, que de todo esto tenemos que hablar, no podemos venir a cerrarnos, si venimos a la Asamblea Legislativa es a dialogar, a conversar. Pero la trampa, creo que en que ha incurrido la alianza esta ha sido en condicionar que no íbamos a ver nada de solo gasto y después íbamos a ver ingresos, y no se vale. No se vale, porque el problema fiscal más pesado está por el lado de la evasión y la elusión, tratando de corregirlo con fraude, pero también la baja carga impositiva que tiene este país. O sea, proporcionalmente el sector más rico de esta población, de este país, paga, incluso comparado con los países de la OCDE, paga muchísimo menos. O sea, la carga tributaria del sector más rico de este país es como de un 4% y el de la OCDE es de un 11%. Entonces hay una realidad, y es que en este país los sectores que pueden pagar no están pagando lo que tienen que pagar, o porque lo eluden o lo evaden, o porque pagando la carga proporcionalmente podrían pagar más. Y esa parte es el grueso del déficit fiscal. El tema del gasto hay que atenderlo, es decir, hay que ver esas desproporciones que se plantean, pero no porque eso tenga una incidencia muy pesada en el tema del gasto. Si nosotros lo vemos ante la diferencia del déficit primario, ¿verdad? O sea, esa diferencia de 3.8% del PIB, la carga sobre el tema de gasto, empleo público, es menos de un 1, o sea, no es un peso muy fuerte. Entonces, lo que pasa es que le hemos dado como a eso la mayor cobertura cuando el peso es menor, y por eso hemos caído en la trampa de no hablar de lo realmente importante en este país, y es que en este país los ricos tienen que pagar impuestos y no están pagando, y además muchos están llevando la plata por otro lado. Ustedes me permitirán acortarles las intervenciones, pero nos queda muy poquito tiempo y quiero quiero que hablen todos. Dele, don Ronnie. Edgardo, mira, vos has sabido que yo he estado a favor de impuestos antes de entrar a empleo público, pero yo quiero preguntarte, ahora que decías, ¿los proyectos de ley de impuestos que están en la corriente legislativa realmente gravan a los que más tienen en este país? Bueno, pero primero, te lo digo porque uno de los más importantes es IVA. IVA es un impuesto regresivo que golpea más a la clase media que a los que más tienen. Estamos hablando de renta primero. No, es que no lo dijiste. Bueno, lo hemos dicho siempre. No lo dijiste ahora. Después, renta. Aquí hay claramente estudios que determinan cuáles son los sectores donde más se está acumulando riqueza. No hay ningún impuesto, no hay ningún proyecto en la Asamblea Legislativa que está gravando los grandes capitales de este país. Y yo creo que en tema de impuestos sí nosotros tenemos que hacer, si queremos hacer una reforma progresiva, si queremos hacer algo que realmente haga que los que más tienen tributen más, yo estoy a favor. Y esto es un gran inicio, pero yo sí creo que si vamos a entrar en el debate de impuestos, tenemos que entrar a gravar los grandes capitales. Don Víctor, renta global, renta mundial, exoneraciones y exenciones, todos esos son temas que le entran. Yo insisto en que la ciudadanía tiene que saber, y especialmente la clase política que el país cambió, esto no tiene vuelta para atrás.
no tiene vuelta para atrás. El gobierno de Luis Guillermo Solís ha iniciado un cambio que no va a poder concluir porque no es posible. Pero, ¿qué sucede? Hay que saber leer lo que pasa ahora en la Asamblea Legislativa. Yo, por lo menos, con todo el respeto, digamos, me resisto a creer o a calificar el tema, digamos, de bloques progresistas o neoliberales. Escucho a Ronnie Monge, hablo mucho con Gerardo Vargas Rojas y encuentro una base de pensamiento sustentada en la Costa Rica que se construyó. Entonces, creo que hay un tema de nuevo, creo que generar confianzas, hay que hablarse más, creo que hay que desideologizar los temas. Yo estoy completamente de acuerdo en el tema de lo que ha planteado Ronnie, y Ronnie es del Partido de Liberación Nacional. El tema de Hacienda pudo haber mandado un texto de renta y de IVA, pero eso hay que analizarlo. Nos toca a nosotros marcar la diferencia. Y en ese sentido la ciudadanía tiene que saber que nosotros lo que tenemos que construir es la capacidad de ir a un proyecto nacional, más allá, digamos, de las ideologías que pueden estar, digamos, generándonos distancias. Y ese proyecto nacional tiene que tener como norte el bien común, como norte la equidad que hay que lograr, el combate a la pobreza extrema. Y ahí yo estoy seguro de que tenemos más afinidad que la que hemos descubierto el día de hoy. Afinidad. Permíteme terminar nada más lo siguiente. Ahora, ¿qué preocupa? Preocupa efectivamente la traba que le puede estar poniendo la ideología y el interés particular que sí existe en el Parlamento. O sea, Otto Guevara, digamos, ha sido coherente y yo ahí sí veo una diferencia sustancial de la Costa Rica que estamos queriendo ver. En Mario Redondo veo una pérdida de norte también. El Mario Redondo de hoy no es el que presidió la comisión mixta fiscal y el Parlamento abogando por una reforma fiscal estructural. ¿Qué pasó con Mario Redondo? ¿Verdad? Entonces, ¿será que las personas cambiamos totalmente? Yo no pierdo la esperanza con Mario Redondo, pero con Otto por supuesto que no tengo ninguna esperanza al respecto. Digo esto porque el país tiene que saber eso. Vamos en este momento a un periodo que se nos acaba, en donde podemos guardar las banderías políticas, porque luego viene la contienda electoral. El tema del procedimiento a seguir es fundamental ahora y no podemos atrasarnos en tomar las decisiones para hacer avanzar la reforma que le dé respuesta al país en fiscalidad. Ese es el cambio del gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera que no puede llevar adelante solo. Caballeros, nos quedan 5 minutos y les puedo dar 1 minuto a cada uno para modo de cierre. Don Gerardo, las afinidades que hablaba don Víctor. Las afinidades vienen del ser costarricense. O sea, aquí todos queremos construir una mejor Costa Rica. Todos tenemos formas diferentes, rutas diferentes de llegar a lo que queremos. Don Edgardo planteaba un orden que para él es lógico, para mí no es lógico. Para mí el orden lógico es primero tapar las goteras y después cambiar los muebles. Primero tapar los huecos del canasto y después pensar en echarle más agua al canasto. Pero si pensamos primero en echarle agua al canasto sin haber tapado los huecos, vamos a hacer un desperdicio. Si no tapamos las goteras antes de cambiar los muebles se nos van a arruinar. O sea, primero tiene que venir contención del gasto, primero tenemos que combatir la evasión, primero tenemos que reactivar la economía y después valoremos la posibilidad de más ingresos para el Estado. Muy bien. No, yo lo que tengo que decir es que igual nosotros hemos hecho una propuesta desde el jueves pasado, insisto, una hoja de ruta, pero hasta ahora oigo alguna reacción, por ejemplo, de don Gerardo. O sea, desde el jueves hicimos una conferencia de prensa, dijimos por aquí que nos parece a nosotros que tenemos que ir y no ha habido una respuesta clara. Igual, me parece que en esto hay que aclararlo. Don Gerardo, es que usted plantea como que es que las goteras son unas goteras enormes. Y, claro, si hemos visto el peso específico en el déficit fiscal, hay goteras, hay que taparlas, pero no es que la casa se esté inundando y más bien yo creo que eso puede ser una excusa para no hablar de lo realmente importante, que es grabar los grandes capitales, que ahí el Frente Amplio lo ha hecho absolutamente claro, grabar los grandes capitales, grabar las grandes ganancias de la intermediación financiera de este país, y en el IVA siempre hemos dicho que hay que mantener el 13. Yo no sé Liberación qué posición tiene con respecto a eso, si el 15 o el 13, pero hemos dicho que con IVA personalizado, es decir, devolviéndole a los sectores más pobres lo que han pagado por ese impuesto, así lo hace menos injusto, ¿verdad? Esa es nuestra propuesta. Creemos que nosotros sí tiene que ser integral, tiene que ser balanceado, no solo gasto, sino gasto-ingreso, esa es nuestra propuesta. Le tengo que caer encima, listo. Don Edgardo, no tengo como Antonio que les apaga el micrófono ahí en el plenario, don Víctor. Sí, yo debo decir que efectivamente
se requiere ir por la vía costarricense. Este Parlamento ha mostrado, digamos, tener una composición muy comprometida al respecto. Creo que el diálogo hay que aumentarlo, hay que conocernos más, tenemos que aumentar la capacidad de ganarnos confianza, sin duda alguna. El bien común debe estar como norte y a partir de allí también creo que lo que debe hacerse es empezar a ver la letra que permita efectivamente dar las respuestas que ganen terreno, digamos, y en el plano de la equidad, de la transparencia, etcétera. Ahora, ¿qué se requiere en este momento? Se requiere de verdad asumir con responsabilidad la capacidad de trascendencia. O sea, no nos podemos seguir hablando por la prensa. Hay una prensa interesada en que nosotros no lleguemos a acuerdos, no digo toda, pero hay una prensa interesada que nos pone a pelear todos los días. En este momento tenemos en fraude fiscal un mejor texto por la construcción colectiva de las fracciones que han intervenido, sin duda. Decir otra cosa sería mezquindad. O sea, y allí no ha sido a partir de transacciones indebidas, sino que ha sido simplemente porque ha habido capacidad de volver a ver a un norte hacia Costa Rica con equidad. En ese sentido yo tengo esperanza, pero también creo que el tiempo hay que cronometrarlo, hay que calendarizarlo para salir con la tarea en tiempo y forma. Y el tiempo es ahora, don Ronnie. Sí, Edgardo, tengo una semana, vos lo sabes, de pedirte el documento y no me lo has dado. ¿Cuál documento? El del Frente Amplio, y te dije porque no había estado el Se lo jueves, dejamos pase, de no, 57, te lo dije. de cada curul voy, dejamos déjame uno. terminar. Te lo dije el lunes que yo no lo recibí porque Y mi a su madre jefa de estaba fracción le enferma. entregamos una formalmente. Pero más allá de que no me lo hayas dado, vos sabés que yo coincido mucho Sí, más te lo di, Ronnie, en sí, los te lo di. proyectos. No, te dije que yo no estuve el jueves porque mi mamá estaba enferma. Dos, yo creo que aquí hay que construir confianzas, efectivamente. Y vos lo sabes, Edgardo, y con Gerardo he construido más confianzas que con vos, Víctor. De repente Nos hemos hablado menos. Eso nos es todo. hemos hablado menos y creo que si hablamos más podemos encontrar más coincidencias que diferencias, porque yo creo que los que estamos aquí sentados, tenemos un mismo objetivo, que es que podamos, al final de estos 2 años que nos quedan, dejar una Costa Rica un poco más solidaria y más justa que la que tenemos hoy en día. Y yo creo que eso es lo que nos une. Claro. Muy bien, muchísimas gracias a los señores diputados que nos acompañaron esta noche, esta mañana, perdón, y les queda, de las orejas que por tengo es de supuesto, don Fabricio, don Mario, don Abelino, don Gonzalo deben ser integrados, por supuesto la fracción del Movimiento Libertario para llegar a estos acuerdos nacionales que nos surgen. Tengan ustedes una muy feliz mañana, sigan con Canal 13 y con Radio Nacional, les tenemos mucha oferta todo el día.